Michael Jackson y Freddie Mercury fueron dos de los mayores iconos del mundo y del espectáculo. A pesar de sus diferentes orígenes y personalidades, formaron un vínculo improbable que transformó la vida de ambos. Michael Jackson era conocido como el rey del pop y uno de los más grandes cantantes de la industria musical. Freddie Mercury era el vocalista de Queen, una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos. Estos hombres se encontraban en extremos diferentes de sus carreras cuando se conocieron y se hicieron amigos a pesar de los numerosos obstáculos. En este video te contaré a detalle cómo iniciaron su amistad y cómo fue que llegó a su fin. Pero antes de comenzar, si te gusta el contenido sobre la vida de Michael Jackson, te invito a suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Y sin nada más que decir, comencemos. En 1980, cuando Michael Jackson escuchó el material que Queen había registrado para su álbum The Game, insistió en que el single tenía que ser Another One Bites the Dust, así se lo hizo saber a su amigo Freddie, quien agradeció mucho el consejo. Los créditos de la canción deberían incluir a Michael Jackson por muchos motivos. Michael era fan y amigo nuestro y en una ocasión me dijo, Freddie, necesitas una canción que haga bailar a las personas, y fue en ese momento que sabíamos que Michael tenía razón al elegir el sencillo. Por eso, cuando el líder de Queen fue entrevistado por la periodista musical Lisa Robinson en 1983 confesó, hace 3 o 4 años, Michael solía venir a nuestros conciertos en el Forum de Los Ángeles y entonces empezamos a charlar, recuerdo haber salido a cenar con él. Y efectivamente, en un artículo de la revista Rolling Stone de ese año, queda bien documentado el vínculo de amistad durante una de esas visitas de Jackson al backstage, después de ver a Queen en directo. Un reportero se interpuso en su camino y le preguntó, ¿puedo contarle a mi audiencia que Michael Jackson es fan de Queen? Y él respondió, soy fan de Freddie Mercury. Teníamos 3 canciones previstas pero, desafortunadamente, nunca se completaron. Eran canciones magníficas. El problema fue el tiempo, reveló Freddie. El texto de la revista continuaba describiendo la escena en el interior del camerino, la banda estaba feliz, Michael es tímido, se mantenía en silencio en la puerta hasta que Freddie le descubre y se levanta para saludarlo. Freddie le había hecho la invitación a Michael. Se dice que Freddie le había estado llamando toda la semana, principalmente por la posibilidad de una colaboración. Según el artículo, Jackson dijo, ahora, él me escucha a mí, ¿verdad Freddie? Y Mercury respondió, correcto hermanito. Algunas de las cosas que Freddie llegó a decir es lo siguiente, cuando estoy hablando con él pienso, Dios mío, él tiene 25 años y yo 37. Sin embargo, lleva en el negocio más tiempo que yo. Quizá fue durante alguna de sus salidas a cenar, donde ambos gestaron su colaboración musical. Se desconoce dónde tenían previsto incluirla. El caso es que Freddie se desplazó hasta la mansión de Michael en Los Ángeles, en la que había sido la vivienda familiar de los Jackson cuando se trasladaron a California a principios de los 70. Allí, en el estudio construido en el sótano, las dos estrellas se reunieron y grabaron 3 duetos que lamentablemente nunca se terminaron. Solo hicieron las primeras demos de las 3 canciones. Se dice que, Freddie se enfureció porque Michael hizo que un chimpancé se sentara entre ellos. No voy a cantar con un jodido chimpancé sentado a mi lado cada noche, llegó a decir Freddie. Teníamos 3 canciones previstas, reveló Freddie, pero desafortunadamente nunca se terminaron. Eran canciones magníficas. El problema fue el tiempo, ya que ambos estábamos muy ocupados en esa época. Parecía que nunca coincidíamos en el mismo país el tiempo suficiente para terminar completamente cualquier cosa. Por su parte, el manager de Queen Jim recuerda una llamada desesperada que recibió de Freddie cuando estaba en la casa de Michael.
Me dijo, tienes que sacarme del estudio. Cuando Jim le preguntó el motivo, Freddie presumiblemente contestó, porque estoy grabando con una llama. Michael se trae a su mascota al estudio todos los días y no estoy acostumbrado a esto y ya he tenido suficiente. Me quiero marchar. En aquella época, Michael tenía una llama a la que adoraba. Existe un video en el que él mismo se la presenta a su familia, mi llama Louie. Es un animal encantador y dulce. Come alfalfa y procede de Sudamérica, de las montañas de Perú. Louie estaba en el circo y yo se la compré a una mujer. Entre otras, existe una teoría que supuestamente no fue la llama Louie, sino el chimpancé Bubbles, el que acompañaba a los artistas en el estudio. Freddie se enfureció porque Michael hizo que Bubbles se sentara entre ellos y se giraba hacia el chimpancé entre una toma y otra y le preguntaba, ¿no crees que era adorable? ¿O te parece que deberíamos hacer eso otra vez? El caso es que Freddie, sencillamente, explotó. No voy a cantar con un jodido chimpancé sentado a mi lado cada noche. Fuera cual fuese la razón, lo cierto que es que la grabación se interrumpió y nunca se completó. Well, I haven't done it in a long time, and I don't know if it'll work. But very affectionate. Very affectionate. very, very. Los tres duetos que se quedaron por el camino. There Must Be More to Life Than This es uno de esos duetos incompletos que Freddie y Michael registraron en el estudio de Encino, supuestamente en compañía de Louie o Bubbles. Se publicó en el recopilatorio Queen Forever 2014. 5 años después del fallecimiento de Michael y 23 después de la muerte de Freddie. El productor William Orbit fue el encargado de finalizar la canción. La primera vez que la escuché en mi estudio, abrí un tesoro de delicias proporcionado por los músicos más grandes. Dijo en un comunicado. Escuchar la voz de Michael Jackson fue emocionante, tan fantástico y conmovedor. Era como si estuviera en el estudio cantando en directo. Con la voz de Freddie en la mesa de mezclas, mi apreciación sobre este regalo se elevó incluso a un nivel superior. State of Shock fue otra de las demos que salieron de aquellas sesiones. No se publicó oficialmente en ningún álbum, aunque se filtró en internet en 2002. Una versión del tema con Michael Jackson y Mick Jagger. Terminó en el álbum Victory de The Jacksons. Curiosamente, en 1985 Mick cantó State of Shock junto a Tina Turner en el evento benéfico Live Aid, en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia. Y Victory, el tercer dueto que se quedó por el camino, permanece inédito. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, regálame un like, que eso me ayuda mucho. De igual manera, suscríbete, que los próximos videos serán más interesantes. Bueno, sin nada más que decir, hasta la próxima.